Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Shalom, gracia y paz de lo alto. Como ya vieron en el título, divide y vencerás, divide y vencerás. Divide et impera. Yo no sé nada de latín, pero el primero a que se le atribuye esto, al que se le atribuye esto es a Julio César, el emperador César, quien estuvo como emperador en tiempo de Cristo. Y lo que quiere decir esto, más o menos ya la mayoría de nosotros entendemos qué quiere decir esto con divide y vencerás. Entonces esto puede ser aplicado a la psicología, a la política, a muchas cosas puede ser aplicado esto. Fíjense lo que significa esto como definición. Eh, Divide y vencerás o divide para reinar es ganar y mantener el poder mediante la ruptura, atención, en piezas de las concentraciones más grandes que tienen individualmente menos energía. Usted está captando, quiero que capte esto, lo voy a decir lentamente. Dice que esto es ganar y mantener el poder mediante la ruptura en piezas de las concentraciones más grandes que tienen individualmente menos energía. O sea, esto lo que apunta y lo que señala es romper, dividir, causar una ruptura entre las piezas donde se concentra, donde hay mayor concentración, pero que individualmente son más débiles. Atención. El concepto se refiere a una estrategia que rompe las estructuras de poder existentes y evita la vinculación de los grupos de poder más pequeños. Podría ser utilizado en todos los ámbitos, en lo que para obtener un mejor resultado es en primer lugar necesario y ventajoso romper o dividir lo que se opone a la solución o a un determinado problema inicial. Atención, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué Dios puso esta inquietud de utilizar hoy la exhortación, que va a ser corta, le prometo que va a ser corta, con relación a esto de divide y vencerás? Fíjense, históricamente, el primer lugar que fue atacado, la primera institución que fue atacada fue la familia. Fue a lo primero que Satanás le disparó, a que atacó y que dividió. Porque habiendo Jehová habiendo Jehová entregado una instrucción a Adán y Adán a su vez entregársela a Eva, había una unión, o sea, era una comunicación directa de Jehová Dios al hombre, y al involucrarse Satanás fue con lo que nosotros consideramos la parte más débil, en este caso Eva. Ojalá no vayan a atacar, eso es una verdad. Por eso es que la Escritura nos exhorta a nosotros a tratar a la mujer como al vaso más frágil. Y en ese sentido, usted se va a dar cuenta que hubo una división en cuanto a la forma de pensar, porque eso fue lo que atacó Satanás. Satanás, cuando se dirige a la mujer, empieza a ponerle entera de duda y a seducirla de tal forma de no escuchar la instrucción que le dio Adán, y esta subía a la instrucción que dio Jehová. Eso tuvo consecuencias. Y eso no ha cambiado de protagonistas, pero el plan de Satanás y la forma de él ejecutado ha sido siempre la misma. Y usted ve que en un mundo en donde aparentemente las redes sociales y las comunicaciones y la tecnología han hecho que se rompan barreras y fronteras, y que nos ha acercado más a todos los pueblos en teoría, donde yo no necesito viajar a algún lugar para saber lo que sucede en otro lugar. Entonces, de alguna manera, esto nos ha hecho pensar de que hay una especie de unidad, alguna especie de unión, alguna especie de acercamiento con las otras culturas y los otros pueblos. Y usted se va a percatar, si usted hace un análisis profundo, de que en realidad no es así, porque no había visto yo jamás un planeta Tierra y los hombres tan divididos como ahora, en toda parte del mundo,
y de todas las formas posibles. Recuerdo cuando el mundo era más sencillo, y usted recuerda que nosotros que vivíamos de este lado del occidente, veíamos que había una guerra entre por ejemplo, el Oriente, y entonces se unía Europa y América, teniendo como líder, digamos así, a Estados Unidos, Norteamérica. Y nosotros siempre veíamos como que Rusia era lo malo, como que Napoleón fue el malo, y como que Vietnam, la guerra mundial que hubo, que han habido, eran los malos. Entonces después se nos empezó a vender la idea de que los musulmanes eran malos. Entonces era como más sencillo. Ahora esto se volvió más complejo, porque evidentemente las fronteras se cruzaron de muchas formas, y usted se va a percatar ahora que en cada país usted encuentra una mezcla de ideas, una mezcla de opiniones, una mezcla de cultura, una mezcla de religiones, una mezcla de todo. Y entonces parece que la paella es un plato que se sirve con una mezcla de varios ingredientes, que el arroz de combinación es como una mezcla de varios ingredientes. Y como plato es uno, pero cuando usted se introduce en el plato hay tantas cosas diferentes, y nosotros hemos pensado que el mundo es una paella, pero no, el mundo está dividido mucho y en muchas formas, y no para bien. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que la Escritura nos exhorta y nos empieza a desvelar con relación a esto. Fíjense una cosa. Mateo capítulo 12, verso 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y yo le invito a que usted revise el mismo Mateo capítulo 12, verso 26, o Marcos capítulo 3, verso 24, Lucas capítulo 11, verso 17 y verso 18. Y usted se va a percatar que Jesús nos da luces y va directo al clavo y dice: mire, ¿sabes qué? Cualquier reino, cualquier ciudad o cualquier casa dividida no permanece y va a caer. Usted se da cuenta hoy que cuando usted revisa las redes sociales, es un reflejo en realidad de lo que pasa en muchas de nuestras casas, en muchos de nuestros hogares, en muchos de nuestros trabajos, donde nosotros para llevarnos de manera concordia y de tener ese buen vivir y esa regla de urbanidad y de respetar los deberes y los derechos de otros, usted se va a percatar que en el fondo, con eso que se oye muy bonito en la sociedad de respetar y tolerar las opiniones de los demás, que es válido, correcto, es válido, pero usted se va a percatar que en el fondo esto que sucede en las redes sociales es un reflejo de lo que pasa en nuestra vida, en nuestro entorno más cercano. Casi que son pocas las cosas en lo que los seres humanos estamos de acuerdo. Cuando cualquier gobierno opina una cosa, hay un grupo de la población que está de acuerdo y hay otro grupo de la población que no lo está. No nos ponemos casi de acuerdo, sino en pocas cosas y por pequeños grupos en realidad. Todos queremos el bien, todos queremos que nos vaya bien, pero en el fondo ya el significado de bien para cada uno de nosotros cambió de tal manera que para unos está bien que tener relaciones sexuales con otro hombre o con otra mujer que no esté casado contigo, que tú salgas embarazada y después tú digas: pero yo no lo quiero, así que yo, como el cuerpo es mío, yo tengo derecho a abortar. Y hay otra parte de la población que no estamos de acuerdo con eso y decimos: respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Pero en ese sentido yo le podría enumerar infinidades de cosas en las que no estamos de acuerdo. Y ya esto cambió. Cuando, por ejemplo, a usted le gustaba el rojo y a mí me gustaba el blanco, no había ningún problema, porque no era eso motivo para pelear. Pero hoy en día las cosas no funcionan de esa manera. Y si no me cree, mire la tasa de matrimonios rotos. Yo quiero que usted analice la cantidad de hogares en donde falta un miembro de la familia. ¿En qué sentido? Si el papá no se fue la mamá. Generalmente es el papá, pero usted va a ver la mayoría. Yo conozco muchos, pero infinidades de hogares. No vamos a hablar de hogares, vamos a hablar de casas en donde generalmente la mamá de la cabeza se hace llamar mamá y papá, donde es la mamá que está sola criando hijos o criando hijas. Entonces no se puso de acuerdo con la persona
que en teoría era su pareja para formar una unión matrimonial y no sucedió así. Entonces yo conozco y las pocas familias que han sobrevivido ha sido nada más por misericordia de Dios. Y no estamos de acuerdo en todo, hemos llevado la cosa al extremo. A veces anteriormente había rivalidades de equipo. Usted le gustaba un equipo de baloncesto, un equipo de béisbol y las cosas paraban nada más, y ahora no, ahora se cruza tanto la línea, hay tanto fanatismo que somos capaces. Usted mire los videos donde la hinchada de un equipo con otra se dan palo hasta la muerte, ya ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad en donde usted cree que estamos bien, pero no? Entonces mi pregunta es, en toda esta división, utilizando esta frase icónica de Julio César cuando dice divide y vencerás, ¿quién es el que está saliendo beneficiado cada vez que el ser humano en cualquiera de sus ramas, llámese política, llámese hogar, llámese lo que sea, cuando estamos siendo divididos? ¿Quién al final es que está venciendo entonces? ¿Quién es el que está saliendo vencedor en medio de tanta división entre nosotros los seres humanos que no nos podemos poner de acuerdo en la mayoría de las cosas? Vamos a continuar viendo qué es lo que la Escritura nos desvela con relación a este tema. Atención, Lucas capítulo 12, verso 51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Sabe quién lo dijo? Jesús. Jesús fue el primero en decir que no penséis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. No es nuevo. Jesús lo dijo. ¿Y a qué se refería Jesús? ¿Qué se refería Jesús cuando Jesús estaba diciendo eso? ¿Cómo que no vino a traer paz? Estamos develando algo que queda como en entredicho. ¿Cómo así? Jesús está diciendo que no vino a traer paz. Siendo Jesús llamado, uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Continuemos. Fíjense. Primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Esto lo escribió Pablo, diciéndole esto a los hermanos. Hay entre vosotros contienda. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces dice, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Entonces, atención, empieza la Escritura desvelando algunas de las cosas con relación a este tema de divide y vencerás. ¿Cómo así? Jesús dice, yo no vine a traer paz. No piense que he venido a traer paz a la tierra. Lo que he venido a traer es disensión, que es no otra cosa que división. Pero entonces hay una exhortación de Pablo diciéndole a los hermanos, a los que están en Cristo, diciéndole, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué? Porque ya Jesús había dicho, ningún reino, ninguna casa, ninguna ciudad dividida puede prevalecer, va a caer. Entonces, si nosotros hacemos un match, una combinación de todas estas cosas, esto no es más de que Cristo vino a encargarse de entregar un mensaje. Cristo vino a hacer una misión aquí en la tierra, y esa misión lo que iba a provocar era disensión, y lo sabía. Por eso dijo, yo no vine a traer paz, porque en el momento que Cristo empezara a ejecutar la función de la misión que vino a hacer, iban a haber muchos de nosotros que no íbamos a recibir ese mensaje de Cristo, y lo que eso iba a provocar a nivel de la tierra era división. Entonces, como nosotros sabemos que hay victoria en Cristo, nosotros sabemos que en este sentido va a haber una división. ¿Quién entonces va a vencer y quién entonces se va a convertir en el perdedor? Atención a esto, porque cuando Pablo dice eso me lleva a la reflexión de que la mayoría de las cosas en las que los seres humanos el día de hoy estamos divididos, ni siquiera tenemos en la ecuación incluido a Cristo. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Porque nosotros creemos en Cristo, y los musulmanes y los indostanes y los chinos y la mayoría de los orientales, algunos son ateos, y por ahí nos vamos.
Entonces significa que cualquier cosa que no esté en sintonía y en armonía con que Cristo es el Señor y con lo que vino a enseñar Cristo, con la misión que vino a ejecutar Cristo, cualquier cosa en contra de Cristo ya necesita ser separado de Cristo, ya necesita ser dividido. Y es ahí donde toma sentido lo que Cristo dice: yo no vine a traer paz, vine a traer disensión. Porque eso ya se ve, desde ahí eso es histórico. Si tú y yo no estamos en armonía, en recibir a Cristo, en seguir las enseñanzas de Cristo, entonces nosotros estamos propensos a seguir cualquier otra enseñanza, seguir a cualquier otro Dios, otra cultura, cualquier otro tipo de vida que no es la que Cristo enseñó, y esto por lógica no va a traer paz. Por eso cada vez que se ha querido, esto va a sonar pesado para algunos, pero cada vez que han querido unir a todas las religiones bajo el techo del famoso ecumenismo, para nosotros los cristianos sabemos que es diabólico y satánico. Jamás, escúchelo bien, pasando el filtro de la escritura, jamás vamos a estar reunidos todas las religiones. Eso no va a suceder, eso es diabólico, eso es demoníaco, porque en algún momento alguien va a querer poner a su Dios o su creencia por encima de Cristo, y los que creemos en Cristo, lo que hemos recibido a Cristo, no aceptamos a nadie por encima de Cristo. A nadie es nadie, ni pastor, ni Obatalá, ni Yemayá, ni la de los indostanes que tiene un poco de brazo, a ninguno que no sea Cristo, y esto va a provocar disensión. No va a haber paz. La paz de la que Cristo se refiere como príncipe de paz es otra, no tiene nada que ver con lo que a usted y a mí nos han enseñado como paz, y que usted quiere que en la tierra todos hayamos paz, porque yo puedo respetar tu opinión y podemos vivir en comunión. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Es una fantasía social de que yo puedo estar de mi lado respetando tus opiniones y que podemos vivir en paz. Eso solo va a suceder mientras que estemos matriculados en el mismo equipo, cuando estemos en el mismo rol, cuando estemos detrás, en el equipo de nosotros. Para el que hoy yo juego, que es el equipo de Cristo, el cuerpo de Cristo no está dividido, porque por mí no vino a sacrificar, ni murió por mí, ni la Virgen María, ni el Papa, ni mi pastor, ni mi diácono, ni mi supervisor de la iglesia evangélica. Ellos no dieron la vida por mí. Y por más que usted se moleste y no le guste que yo lo diga, porque algunos se meten: no me toque mi virgencita, otro: no me toque mi Buda. Mira, yo lo siento, a mí esto no me interesa, porque la escritura a la que yo le creo dice que Cristo no vino a traer paz, y no va a haber paz, porque mientras usted no quiera aceptar que no hay nadie por encima de Cristo, porque quien dio la vida por mí y por usted y por todos los que creen en cualquier otra barbaridad fue Cristo. Se lo voy a repetir: 1 Corintios capítulo 1 verso 1 dice, pero 1 Corintios capítulo 1 verso 12: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, diciéndole Pablo a los que son hermanos, los que están inscritos en el negocio del reino de Cristo, que hay entre vosotros contienda. Entonces dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, igual que nosotros, yo soy demócrata, yo soy del partido conservador, yo soy republicano, yo soy del partido de Duque, yo soy el partido de Manuel López Obrador, yo soy el partido de Nito, yo soy el partido de Martinelli, que yo quiero mejor al loco, o mejor queremos los independientes, no, que yo quiero mejor a Putin, que yo quiero a Xi Jinping. Usted puede creer lo que le dé la gana. Mientras Cristo no esté metido en la ecuación, no va a haber paz, va a haber disensión. Y ellos, ninguno ha dado la vida ni por usted ni por mí. La escritura dice, 1 Corintios capítulo 1 verso 13: ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Por nosotros no hemos sido bautizados en el nombre de ninguna otra persona que no sea Jesús, y tampoco el único que dio la vida y fue crucificado por nosotros fue Jesús. Miren, quisiera decirlo de otra forma, pero esto es lo que dice la escritura. Si usted no cree en esto, entonces yo no puedo meterlo de otra cosa. Pero esta es la verdad, no la mía. Yo espero que el Señor le dé luces a usted como está haciendo conmigo, porque muchas cosas me he equivocado y me sigo equivocando y me voy a equivocar. Pero esto es una verdad. Nosotros estamos divididos.
Nosotros hemos mantenido una burbuja, la burbuja esa que hay, hablan de que burbuja familiar, es hace tiempo, cada uno está metido en su burbuja de su cuento, y cuando tu burbuja no va con mi burbuja, entonces mi burbuja no va con tu burbuja. Entonces, si tu burbuja no gusta la burbuja que gusta mi burbuja, entonces mi burbuja no gusta tu burbuja, la burbuja que gusta mi burbuja. Entonces eso parece una tontería, pero eso es una verdad. Porque mi burbuja, hay gente que dice, no, es que yo tengo la tradición de que yo doy yo no sé cuánta vuelta cuando viene el año, yo me pongo una ropa interior amarilla y me como yo no sé cuánta uva. Y no, eso tiene que ser así porque mi mamá siempre decía que antes de las 12 todo no podía morar. Hermano, usted puede tener toda la tradición que usted quiera y muy querido si se lo enseñó su mamá, su papá, su abuelo, que usted quiere mucho y en donde usted haya crecido. Pero mientras esto no pase el filtro de la escritura, eso nada más una tradición. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo porque no estamos metiendo en la ecuación a Cristo. Y mientras no meta a Cristo en la ecuación, va a haber una división. Y cuando esto se divida, ¿a qué grupo queda perteneciendo usted? Aló. Vamos a continuar. Entonces, como le digo, parece contradictorio porque Jesús, siendo llamado príncipe de paz, como el príncipe de paz me dice que no vino a traer paz. Entonces, vamos a ver qué quiso decir Cristo cuando dijo eso y de dónde viene esto. Porque esto tiene un matiz de dónde viene. Entonces, veamos Mateo capítulo 10, ¿ok? Mateo capítulo 10. Y vamos a leer del verso 19. Pero antes de leer el verso 19, yo quiero que ustedes vean una fracción que hay aquí, que es el verso 34. Fíjense lo que dice el verso 34. Mateo capítulo 10, verso 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y ahí viene la clave. Porque esto de dónde viene, pues Jesús dice, ¿cómo que no ha venido a traer paz sino disensión? Suegro con las nuera y hijo contra hijo, padre contra hijos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero hay una exhortación a los hermanos diciéndole, ustedes no deben permanecer divididos. Ustedes, ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo dice que no vino a traer paz sino disensión? Y ahora nos da otra pista en Mateo capítulo 10, verso 34 y dice, si no vine a traer espada. El que no lo sabe, el que lo sabe, amén, y el que no lo sabe, hoy usted va a saber que nosotros, los que el Señor en su misericordia nos ha enseñado algunas cosas, siempre nosotros tipificamos la espada con la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, una de las tipologías con que nosotros hacemos un comparando, cada vez que se utiliza el término espada, está hablando, se refiere a la palabra de Dios en muchos de los casos, y en este caso lo vamos a usar porque nos va a ayudar de mucho. O sea que hay una clave. Cuando el Señor dice, yo no vine a traer paz sino espada, se está refiriendo a su palabra. Dice, yo no vine a traer espada sino palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la palabra de Él, la de verdad, no la mía, no la suya, no la de ninguna institución bíblica ni ninguna institución de la que usted quiera llamar, sino la palabra de Dios. Entonces, fíjese una cosa, ya aquí hay una pista. No viene a traer paz sino palabra, porque cuando viene la palabra de Dios, ¿qué fue lo que terminaron haciendo? Se convirtió eso en qué. Y hasta el sol de hoy, el problema ha sido ese. Dios da una palabra y cada ser en la tierra que ha desobedecido la palabra de Dios significa que va en contra de la voluntad de Dios, porque la principal voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Ser obediente a su palabra. O sea, lo que nosotros estamos aquí, lo que vinimos a hacer aquí en la tierra es ser obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Lo que Dios tenga que decir, nosotros tenemos que escucharlo y obedecerlo. Y el logos, el paracleto, la palabra viva y eficaz, que es la espada, se personificó en Jesús. Jesús es la palabra. Yo no tengo tiempo para explicar con detalle esto ahora, pero resulta que la palabra de Dios fue hecha y dada a través de Cristo, porque es por Él y en Él que las cosas fueron creadas, y a través de Cristo, de la palabra de Cristo que es la palabra viva y termina siendo la espada. Entonces, cuando Cristo dice derecha, debemos decir derecha. Entonces, dentro de la obediencia, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Cristo nos enseñó. Cualquier cosa contraria a esta, ¿qué usted cree que va a provocar? Disensión. Mire, pero ¿esto de dónde viene?
Vamos a leer desde el verso 19. Estamos en Mateo capítulo 10. El verso 19 dice: mas cuando entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado de qué de ustedes van a hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Ok? Verso 21. El hermano entregará de muerte al hermano. ¡Wow! El hermano entregará de muerte al hermano. El padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, por causa del nombre de Cristo vamos a ser aborrecidos. Los que predicamos a Cristo, los que exhortamos de parte de Cristo, los que estamos en el negocio del reino de parte de Cristo. Cualquier cosa que hagamos en nombre de Cristo. Aquí la Escritura dice que nosotros vamos a ser aborrecidos por esa causa. Entonces usted no se debe sorprender cuando esté haciendo algo que tenga que ver con el reino de Cristo, con el reino de los cielos, y que usted sea aborrecido, inclusive por los que viven dentro de su casa. Eso lo dice Cristo. Entonces por eso es que una de las tantas razones por la cual se refuerza de que no vino a traer paz. Divide y vencerás. Atención, pero en este divide y vencerás, ¿quién es el que termina venciendo al final? Prosigamos. Verso 24. Verso 23. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que el maestro, y el siervo no es más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo de su casa? Atención, dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo de su casa? Se refiere a cuando Cristo echó fuera a un demonio, liberó a un hombre de demonios, y entonces los que estaban viendo a Jesús dijeron: oh, este conjura y saca demonios por Belcebú. Entonces él dijo: ¿cómo así? Y de ahí es donde viene la frase que ninguna casa dividida, o sea, se está dividido Cristo. No, porque Jesús le estaba diciendo, sabiendo los pensamientos de ellos, Jesús le dijo: wow, ustedes creen que si Satanás estuviera dividido contra sí va a caer. Y ahí donde viene el texto, donde el texto nos aclara y nos dice que ninguna casa dividida, ningún reino dividido, ninguna ciudad dividida va a permanecer, va a caer. Entonces le estaban atribuyendo a Jesús que él había echado demonios por Belcebú. Entonces Jesús le estaba diciendo: o sea, un demonio sacando otro demonio. ¿Dónde ustedes han visto eso? Y por eso aquí él dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Está diciendo: si aborrecieron a mi papá, a Dios en persona, ahora imagínate a nosotros. Entonces dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, lo que has oído, proclamarlo desde la azotea. Y no, atención, y no temáis a los que matan el cuerpo, dice: mas el alma no pueden matar. Temed más bien ¿a quién? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Esto para mí es tremendo. Le voy a explicar por qué. Yo lo voy a dejar porque yo le invito a que usted continúe leyendo. Pero con esto me parece que es suficiente. Voy a saltarme ahí en Mateo capítulo 10. El verso 34 en adelante, porque cuando él dice: no pensé que he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre. Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es literal. Y no solo la casa, el hogar donde usted vive, también en su propia congregación, en su ciudad, en su barrio, en su comunidad, porque los enemigos del hombre van a ser los de su casa. Eso es lo que dice la Escritura. Y dice más: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida a causa de mí la hallará. Dice: al que vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, dice, recibe al que me envió. Eso parece un trabalengua, pero te entiendes que el que recibe a alguno de los que está trabajando en el negocio del reino, ministrando para Cristo, con todos los defectos y debilidades que tengamos. ¿Somos pecadores? Sí. Tenemos muchas cosas que el Señor quiere arreglar, muchísimas. Nosotros somos los primeros que debemos estar crucificados, sí. Nosotros tenemos muchas debilidades y muchas cosas que no están bien, sí. Pero estamos ministrando en la fila de Cristo, y Cristo está trabajando en lo deficiente que es nuestra vida, en lo imperfecto que son nuestras vidas, y nosotros tenemos nuestra vida en sus manos. ¿En manos de quién está usted cuando el Señor viene a traer paz?
no viene a traer paz, sino disensión y división a través de su palabra. Y cuando se divide, usted de parte, ¿usted en qué bando queda? Entonces, prosigamos. Entonces, el que reciba profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Dice, y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. A cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, aquí quiero hacer un alto. El Señor dice aquí que Él no vino a traer paz sino espada. Y también fíjese lo que dice, nos dice a nosotros. Usted no debe temer a quien mata el cuerpo, sino a quien, al que destruye el alma y manda al cuerpo al infierno. ¿Y a quién se está refiriendo? Eso se está refiriendo a Él mismo, no se está refiriendo a más nadie. Nosotros no estamos como en esta frecuencia y vamos a ampliar esto un poquito. Atención, si el Señor dice que no le temamos miedo al que mata al cuerpo, voy a usar el tema que está de moda en este momento, que es el COVID. A lo que más terror la gente le tiene hoy al COVID. Antes era el cáncer, todavía sigue siendo un terror y otras cosas más, y a las guerras mundiales. Pero yo quiero que presten atención a esto. Hoy por hoy lo que se ha tomado toda noticia y todo tiempo es el COVID, a lo que más se le teme. Ese es el tema, y a lo que no le temen al COVID, como quiera, al final el COVID es el tema del momento. Vamos a ampliar esto. El Señor dice que no le temas a lo que mata el cuerpo, sino más bien no se preocupen por quien, no se preocupen por eso, sino preocúpense por quien destruye el alma y manda el cuerpo al infierno. El único que puede mandar, destruir el alma y mandar el cuerpo al infierno es nuestro Señor, es el único. ¿Ya? Entonces el Señor nos exhorta y dice, no se preocupen por quien mata el cuerpo. Atención, explíqueme esto, analicemos esto. Si el COVID lo mandó el hombre, lo inventó el hombre o lo generó el hombre, entonces en consecuencia nosotros le estamos teniendo miedo al COVID, que mata el cuerpo que fue creado por el hombre. La Escritura dice que no nos preocupemos por quien mata el cuerpo. ¿Por qué preocuparse por el COVID? Después la Escritura dice ahora que no fue el hombre, digamos que fue Dios, fue Satanás. Pues si fue Satanás, el diablo, sigue siendo la ecuación la misma. El texto dice, no se preocupen por quien mata el cuerpo. Entonces, ¿por qué preocuparse por el COVID? Yo no estoy diciendo de convertirse en un ser imprudente, de salir a las calles sin las medidas de bioseguridad, sin las mascarillas, sin los lavados de manos, etcétera, 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 como que usted es Superman. Lo que la Escritura dice, que no se preocupen por eso. Y nosotros hoy en día, y muchos de nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios, cristianos, nosotros le tenemos un pavor al COVID, porque el COVID mata al cuerpo. Por eso muchos de nosotros estamos tan encerrados en casa que no hay necesidad de que nos pongan en cuarentena total ni por género. Hay gente, especialmente cristianos, que viven encerrados en su casa con miedo a lo que mata al cuerpo, con miedo al COVID. Ahora mi pregunta es, y si el COVID lo mandó Dios, entonces viene la parte donde usted y yo tenemos que analizar. Porque si la Escritura dice que nos preocupemos por quien destruye el alma y por quien manda el cuerpo al infierno, y si algo como el COVID lo mandó Dios en persona, mi pregunta es, entonces, ¿en qué deberíamos preocuparnos por el COVID? En meditar de por qué mandó el COVID, qué Dios nos quiere enseñar con haber enviado el COVID. De hecho, aunque el Señor no haya sido la persona que mandó el COVID, fue quien permitió que el COVID viniera. Al final del asunto, quien dio el permiso para que el COVID entrara fue Dios, no más nadie. Y si Dios lo mandó, Él tiene la potestad para hacerlo Él. Entonces, si fue así, habría que meditar. ¿Por qué está el COVID? Y el COVID ha desvelado un montón de imperfecciones y un montón de desobediencia y un montón de enseñanza detrás del COVID, especialmente para el pueblo de Dios. Nosotros que hemos cometido muchos, pero muchos errores que han terminado ofendiendo y que siguen ofendiendo el nombre de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros no estamos en la misma frecuencia del Señor. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en tiempo de COVID. Nosotros como cuerpo de Cristo somos uno como cuerpo de Cristo en tiempo de COVID. Nosotros, ¿cómo está nuestra relación en tiempo de COVID?
Nosotros los cristianos estamos cumpliendo con la misión de Mateo, cuando en Mateo el Señor dice: toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y enséñenle todas las cosas que yo he enseñado y bautícenlo en mi nombre. Nosotros los cristianos estamos haciendo eso en tiempo de COVID. ¿Cuántos de nosotros en tiempo de COVID estamos ayunando? ¿Cuánto estamos leyendo la escritura? Más aún, ¿cuánto de nosotros la estamos escudriñando? ¿Cuánto de nosotros estamos orando en tiempo de COVID? ¿Cuánto de nosotros estamos arrepintiéndonos en tiempo de COVID o llamando al arrepentimiento en tiempo de COVID? ¿Cuánto de nosotros estamos en la azotea anunciando y proclamando el nombre y la venida de Cristo? ¿Cuántos de nosotros cristianos en tiempo de COVID estamos congregándonos en tiempo de COVID? Convengamos que las leyes de cada ciudad, de cada país, a través de su gobierno, está estableciendo algunas normas para que nosotros guardemos cuarentena para la prevención. Perfecto, eso es ser prudente y nosotros no vamos a desafiar al gobierno. Pero yo siempre he preguntado esto. ¿Usted no ha notado que a medida que va avanzando esto, parece que el COVID nos gana terreno y que no hay solución, sino que al final vamos a ser de alguna manera infectados todos? Usted puede vivir con toda la esperanza. Ya esto lleva un año y vamos corriendo y sigue esto avanzando con la esperanza de las vacunas. Y yo no sé si después de la vacuna qué suceda, porque en mi libro de Apocalipsis dice que Cristo va a venir y que el mundo se va a acabar. Usted está listo esperando a Cristo su segunda venida. Estamos preparados, nos estamos preparando para eso. Estamos anunciando el nombre de Cristo sin importar el COVID, porque ahora es COVID, antes hubo lepra. ¿Usted no me cree? Yo voy a continuar, tranquilo, vamos a seguir. ¿Cuántos de nosotros estamos unidos en Cristo Jesús? Ahora mismo somos todos contra todos, cristianos, no cristianos. Estamos todos como en un guacho, como en una paella mezclados, pero todos contra todos. Donde yo opino algo, algún grupo está de acuerdo y otro grupo no. Cuando alguien da una opinión, yo no estoy de acuerdo. Cuando a veces alguien, o yo estoy de acuerdo. Somos todos contra todos. Ya no hay no queda nada claro, porque los hijos de Dios, lo que nos hacemos llamar hijos de Dios cristianos, estamos divididos también. Muchos de nosotros tomando parte y opinando en asuntos políticos, opinando en asuntos del COVID, y Cristo está metido en la ecuación. Y si está metido conforme lo que dice la Escritura. Miren, cada día a nivel mundial salen muchas defunciones. Para que usted sepa, hay 1.800.000 y tantos de personas que murieron. ¿Cuántas de esas personas se murieron sin Cristo? ¿Cuántas de esas personas murieron porque nosotros los cristianos estamos en nuestra zona de confort, cuidándonos nosotros de COVID, y no tenemos el valor para llevar y seguir insistiendo en enviar el mensaje de vida que es Cristo, porque estamos procurando preservar nuestras vidas, preservar nuestros cuerpos, y no nos estamos preocupando por el que destruye el alma y el que manda el cuerpo al infierno? ¿Cuánto de ese 1.800.000, casi 2 millones de personas se habrán ido sin Cristo y su nombre no está inscrito en el libro de la vida? Y Dios entregó esa responsabilidad a nosotros en la tierra para que nosotros proclamáramos, predicáramos y exhortáramos el evangelio y diéramos el mensaje de vida, pero no, estamos divididos. Seguimos poniendo la confianza en médicos, seguimos poniendo la confianza en los medicamentos o en lo que diga un gurú, pero estamos dejando de confiar al Dios de los médicos, al Dios de los medicamentos y al Dios de los gurús. Nosotros estamos poniendo nuestra confianza en cualquier cosa que no es Cristo. Ustedes no me creen, miren. Al inicio de Mateo, cuando estamos hablando de Mateo capítulo 10, verso 34, donde el Señor nos desvelaba que Él no vino a traer paz sino espada, tipificando que vino a traer la palabra, y donde nos decía que iba a haber disensión entre padre e hijo, que íbamos a estar uno contra otro. Al inicio de esto, ¿sabe qué dice?
Le voy a leer lo que dice ahí mismo Mateo capítulo 10, verso 1. Dice: entonces, llamando Jesús a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo dice Mateo capítulo 10, verso 1. Voy a saltarme al verso 5 y dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, hay una recurrencia en que el primero de dura servicio, el primero en no obedecer y no hacer la voluntad de Dios, somos nosotros, el pueblo de Dios, que deberíamos estar siendo sal y luz para el mundo y proclamando el evangelio. Estamos tan divididos nosotros que no le está llegando el mensaje a la gente. Ni siquiera somos capaces de que ese mensaje llegue a nuestras propias casas. Algo estamos haciendo mal. Y una de esas es que no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos pensando en Cristo. Seguimos poniendo la confianza en los gobiernos, en la OMS, en lo que diga el Banco Mundial de Comercio. Estamos pendientes de lo que haga el corregidor, en que si me entregaron pavo, jamón, y si no me gusta la cabeza de puerco, y que si no hay trabajo, o que si me suspendieron, poniendo confianza en hombres, buscando a un gurú que dice que la hidroxicloroquina sí, y el otro dice que la hidroxicloroquina no. Uno dice el dióxido de cloro sí, el dióxido de cloro no me lleven para el hospital sí, intubación no. O sea, estamos poniendo la confianza en eso. ¿Y dónde está la confianza? En el Dios sanador. Dios, escuche, Jesús en este momento, cuando le dijo eso a los discípulos, no se le había sido entregada toda potestad. Otra vez, Jesús fue el que entregó autoridad a los discípulos de él. Y si usted es discípulo, yo soy discípulo, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy nosotros no somos capaces ni siquiera de sanarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nosotros no podemos imponer la mano? ¿Dónde están todos los que declaran, todos los que proclaman, todos los que decretan, todos los que echan fuera demonios? ¿Dónde están ahora que no pueden echar COVID? No somos capaces de sostener una oración. Y ahora, el Señor Jesús dijo en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y bautícenlo en mi nombre y enséñenle las cosas que yo os enseñé. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo dijo, mira, yo no lo voy a dejar solo. Le voy a enviar otro consolador. Entonces nosotros tenemos el otro consolador. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, con la autoridad que entregó. Ojo, en Mateo 28. Y nosotros, ¿dónde están todos los sanadores hijos de Dios? ¿Dónde están los discípulos? Usted es discípulo, yo soy discípulo. Y nosotros estamos confiando en lo que nos podemos tomar, en un brebaje que nos pueden dar, o lo que puede decir la OMS, lo que puede decir el médico. Mire, Dios es el Dios de los médicos. Dios es el Dios de lo que sea. Yo estoy convencido que si usted ora con fe y confianza, si toma un vaso de agua, el Señor le quita COVID, pero no lo está haciendo porque estamos depositando la confianza en los hombres y en las cosas materiales. Por eso estamos tan divididos, porque en la ecuación no tenemos a Cristo. No estamos echando a ni un demonio. Los demonios están adentro hasta de nuestra casa. Nosotros que aquí dice, mire, vamos a continuar Mateo capítulo 9, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 7. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que hay que predicar, que el reino se ha acercado. Y el 8, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¡Wow! Pregunta, y Jesús ya dio esta autoridad. Entonces nosotros ahora mismo estamos limpiando a alguien de COVID. Antes era lepra, no había tanta tecnología como ahora. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos nosotros hoy, que no tenemos la autoridad en el Señor para sanar a nadie? Nosotros no somos capaces de sanar a nadie COVID. Nosotros no somos capaces de ni limpiar a nadie, ni de resucitar a nadie, ni de echar ni un demonio. Nosotros no tenemos esa capacidad hoy. ¿Por qué? ¿El poder de Dios mermó? No, somos nosotros que no estamos poniendo en ejecución ese poder de Dios aquí en la tierra. Y no estoy hablando de magia y Harry Potter. Es un producto de nuestra desobediencia y de no hacer la voluntad de Dios. Algo y muchas cosas no estamos haciendo bien. Y lo que está dividido primeramente es que ya no es de que los ateos o los que creen en cualquier otro Dios y los que estamos cristianos. Nosotros de la casa de Israel, nosotros los que estamos en el negocio del reino, los que decimos que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Estamos tan dividido
que entonces que el cuerpo de Cristo está dividido. Nosotros no hemos reconocido que Cristo fue que dio la vida por nosotros y que Él tiene todo poder para sanar, para resucitar y hacer lo que le dé la gana, pero no está pasando y fluyendo eso a través de nosotros. Hay un problema con nosotros. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.